Hola, muy buenos días. Espero y estén súper mega bien. Yo estoy muy bien y espero que también sus familiares se encuentren muy bien. Espero también que se la hayan pasado súper bien este fin de semana y bienvenidos a esta clase. Vamos a comenzar. El día de hoy se acaba el mes de enero y a partir de mañana empezamos con el mes de febrero. Bueno, el tema del día de hoy vamos a trabajar con español y nuestro tema va a ser el artículo que va a estar dividido en dos, género y número. Vamos a ver qué es artículo, qué es género, qué es número y ejemplos de este tema. El artículo es una palabra que se usa delante del sustantivo. Ya habíamos visto que el sustantivo es una palabra, también es una palabra que se utiliza para nombrar o describir a una persona, un lugar, una cosa, un animal, etc. Bueno, ahora el artículo también son palabras. ¿Qué palabras son? En este caso es las palabras el, la, los, lo y se utilizan delante del sustantivo. Más adelante te voy a decir. Y también se utilizan dependiendo si vas a estar hablando del género femenino o del género masculino. Y si vas a estar hablando en singular o en plural. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es género en artículo y qué es número en artículo? El género viene siendo femenino y masculino. Femenino es femenino es mujer, niña. En este caso, todas las niñas y todas las mujeres somos del sexo femenino. Hay otro, es masculino. Masculino, en este caso, todos los niños y todos los hombres pertenecen al sexo de masculino. Es decir, el género es el sexo que te define si eres hombre, mujer, si vas a ser niño o niña. Tenemos número. Número nos habla de singular. ¿Qué quiere decir singular? Que nos está hablando de una persona, una cosa, un animal, etc. Algo de uno. Tenemos plural. ¿Qué quiere decir? Que nos está hablando de muchas personas, muchos animales, muchas plantas, muchas cosas, etc. Vamos a ver ejemplos del artículo en género. Es decir, tenemos la palabra de la mamá. En este caso, la mamá, la palabra la viene siendo el artículo, a lo que se le denomina artículo. La palabra la es el artículo. El sustantivo es mamá. Y estamos hablando del género femenino porque nos estamos refiriendo a las mamás y las mamás somos mujeres, por lo tanto somos del sexo femenino. La mamá. Recuerda, la palabra la es el artículo. Mamá es sustantivo y estamos en género femenino. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. El papá. Tenemos el papá. En este caso, el papá, la palabra él es el artículo. Papá es el sustantivo y estamos hablando del género masculino porque los papás son hombres y estamos hablando de los papás. Entonces, recuerda, él es el artículo. ¿Te fijaste que en el anterior ejemplo, pues en vez de poner él, pusimos la, porque estábamos hablando en femenino? No podemos poner el mamá, porque no se va a escuchar. Y aparte, él se utiliza para masculino. La se utiliza para femenino, entonces la mamá. Cuando vayamos a hablar de femenino, vamos a utilizar la. Cuando vayamos a hablar de masculino, vamos a utilizar el. El perro, el papá, el niño. Si vamos a hablar de femenino, va a ser la gata, la flor, la rosa, la mamá, la niña, etcétera, ¿sale? Bueno, entonces en este caso, él es artículo, papá es sustantivo y estamos en el género de masculino. Otro ejemplo es el niño.
En este caso volvemos a utilizar el mismo artículo de papá. El papá, ahora lo utilizamos el niño. ¿Y qué género? ¿Qué género? ¿Sí? ¿Qué género va a ser? ¿Femenino o masculino? ¿De qué género estamos hablando? ¿De masculino o de femenino? El niño. De masculino, porque si te fijas, el papá estuvimos hablando de masculino y ahora otra vez utilizamos el artículo el niño y nuevamente estamos hablando del género masculino porque los niños son masculinos. En la niña, si te fijas, vamos a utilizar el artículo que utilizamos en la mamá, la niña. ¿Y de qué género estamos hablando? ¿Femenino o masculino? Femenino, ¿verdad? Vamos con el último. El gato. ¿Te fijas cómo para el gato, pues obviamente ya sabemos que es del género masculino? Y si te fijas, en todos los géneros que son masculinos utilizamos el papá, el niño, el gato. Y cuando estábamos hablando de femenino, utilizamos la mamá, la niña. Ahora vamos a ver ejemplos que nos hablen del artículo, pero en número, ya sean poquitos o mucho. Vamos a ver cómo se utiliza. La manzana. Fíjate, estamos utilizando otra vez la, porque estamos trabajando con género femenino. Pero si te están diciendo la manzana, va a ser singular de poquitos, de uno, o plural de muchos, la manzana. En este caso es singular porque nada más nos está hablando de una. Si fuera plural, dijera las manzanas, pero nada más es una, dice la manzana, por lo tanto es singular. Ahora tenemos otro donde dice las pelotas, también es género femenino, pero estamos hablando ahora de plural, porque es mucho, las pelotas, estamos hablando de muchas pelotas, por lo tanto no puede ser singular, porque singular quiere decir una sola cosa, plural quiere decir mucho, entonces en este caso estamos hablando de las pelotas plural. Ahora vamos, la muñeca será singular o plural. Plural. Es singular porque nada más nos están hablando de una sola muñeca. Los carros. ¿Qué número será? Plural, singular. Plural, correcto, porque estamos hablando de muchos. Perfecto. Ahora vamos a ver unos enunciados. Vamos a ver unos enunciados en donde vamos a estar viendo artículo, género, número y el sustantivo. El primer enunciado dice, las niñas son bonitas. Aquí el artículo son las, sustantivo niñas y el género nos está diciendo que estamos hablando en femenino. Las niñas son bonitas. Ya sabemos que estamos en género femenino. Y si nos dice las niñas, quiere decir que estamos hablando de muchas niñas, por lo tanto, estamos hablando en plural. Entonces, los sustantivos van a ser niñas y bonitas porque nos están especificando que la niña es bonita. El segundo, los gatos son grises. Aquí, los gatos son grises. Ya sabemos, con escuchar la palabra gatos, ya sabemos que estamos en sexo masculino. Y si dice gatos, también ya sabemos que estamos hablando de muchos gatos. Por lo tanto, también estamos en plural. Entonces, el artículo en este enunciado son los, el sustantivo es gato y grises porque nos están especificando que los gatos son grises. Y estamos hablando de muchos. Tercer enunciado dice, el carro es rojo. Ya sabemos que estamos hablando con utilizar el artículo el, ya sabemos que vamos a hablar en masculino, ¿recuerdas? Entonces ya sabemos que estamos en género masculino y que estamos hablando en, si te están diciendo el carro, nada más de un solo carro, es singular, quiere decir uno nada más. Para ser
plural tiene que decir los carros, pero en este caso nada más dice el carro es rojo. Sustantivo, carro y rojo, porque nos están diciendo que estamos hablando de carros y específicamente rojo. Otro, la muñeca es bonita. Ya estamos también con escuchar la palabra la, ya vamos a saber que vamos a hablar en género femenino. Y más si nos están hablando de muñecas, ¿verdad? Obviamente ya sabemos que estamos hablando en femenino. Entonces, la muñeca es bonita en femenino y en singular. Sustantivos, muñeca bonita. Artículo la. Ahora vamos con el 5. Las mariposas vuelan alto. Estamos hablando, ya sabemos que estamos hablando en femenino, en plural porque estamos hablando de muchas mariposas. Y los sustantivos, mariposa. Ahora, el grillo canta lindo. Ya sabemos que es masculino y que es singular porque nada más nos está hablando de un grillo. Y los sustantivos, grillo. Ahora sí, ya teniendo esta información presente y precisa, ya estás informado, en tu libro de español, en tu libro de lenguaje y comunicación, color azul, te vas a ir a la página 74, un 7 y un 4. Y al tema que dice el artículo, género y número. Y ahora sí, en la actividad número 1, se te dice que vas a leer los títulos de los cuentos. Tienes 4 títulos de cuentos, los vas a leer y tienes que escribir las palabras que hacen falta. En este caso, las palabras que correspondan al artículo. Ya sabemos que las palabras del artículo es el, la, las, los. Ahora, en el primer título dice soldadito de plomo. ¿Cuál artículo, cuál palabra crees que vaya ahí? ¿La, o las, o el, o los? ¿Cuál crees que vaya? Vamos a probar. La soldadito de plomo. ¿Crees que sea la soldadito de plomo? No, ¿verdad? Como que no combina, como que la no va ahí. Ahora, los soldadito de plomo, ¿crees que vaya? Como que sí, pero no. Porque ¿qué le falta? Falta que también hablemos de muchos soldaditos. Y aquí nada más dice soldadito de plomo. Nos está diciendo nada más un soldadito. Entonces, si ponemos los soldadito de plomo, pues no va. ¿Por qué? Para ponerlos es porque vamos a estar hablando de muchos. Y aquí no se está hablando de muchos. Entonces, los tampoco puede ir. Vamos a probar con él. El soldadito de plomo. Ese sí va ahí. El soldadito de plomo. Aparte es un título de un cuento que ya debes de conocer perfectamente bien. La palabra correcta es el. Vámonos con el de abajo que dice Pedro y Lobo. ¿Qué crees que diga ahí? ¿Pedro y la lobo? No, ¿verdad? Porque para que sea la lobo tiene que decir Pedro y la loba. Porque estamos hablando en mujer, entonces no puede ser mujer y hombre. O es todo masculino o todo femenino, entonces no puede ser la. Entonces puede ser Pedro y los lobos. Tampoco, porque no estamos hablando de mucho, estamos hablando de más de uno. Pedro y lo lobo tampoco, ¿verdad? Como que lo lobo no combina. Entonces, ¿cuál va a ser? Pedro y el lobo. Ese sí, ¿verdad? Porque él es para masculino y estamos hablando de masculino, un lobo masculino. Entonces, Pedro y el lobo. Si nos vamos al otro, dice Bella Durmiente. Ese está bien fácil, todo el mundo se la va a saber. ¿Qué le hace falta? ¿Qué palabra le hace falta ahí para completar el título? Si es Bella Durmiente. La Bella Durmiente, correcto. Porque estamos hablando en género femenino y cuando se habla en femenino se utiliza la palabra la.
En el último dice Alicia en País de Maravillas. También ese está bien fácil, ya conocemos perfectamente este título que es Alicia en el País de las Maravillas. Ahora, en el número 3 dice que vas a leer el cuento y vas a subrayar todos los artículos que tú veas. Te voy a leer el cuento. Se llama Ricitos de Oro. Hace mucho tiempo existió una niña muy hermosa, de cabello largo y tan rubios que todos la llamaban Ricitos de Oro. Como era costumbre, cada mañana Ricitos de Oro se levanta temprano para recoger flores en el bosque. Pero un día la niña caminó tanto entre los árboles que se perdió. Cansada y triste, Ricitos de Oro llegó a una cabaña pequeña que se alcanzaba junto a un arroyo y al descubrir la puerta de aquella cabaña se encontraba abierta, decidió entrar. Entonces ya sabemos la demás historia, ¿verdad? De este cuento. Aquí vienen otros artículos que no te he dicho. Vienen también los artículos que son indefinidos. ¿Cuáles son los artículos indefinidos y qué quiere decir? Los artículos indefinidos son los que se usan cuando se va a hablar de sustantivos que no conocemos. Los sustantivos que conocemos ya sabemos cuáles son: personas, animales, objetos. Y en esos sustantivos que ya conocemos es cuando utilizamos las palabras el, la, los, las. Y son artículos definidos. Ahora vamos a hablar de artículos indefinidos. Son un, una, unos y unas. Aquí en el cuento dice, hace mucho tiempo existió una niña. No puede decir existió la niña, porque estamos hablando como si ponemos hace mucho tiempo existió la niña, es como si estamos hablando de pasado, tiempo pasado. Y no, entonces hace mucho tiempo existió una. ¿Por qué una? Porque estamos hablando de una niña hermosa. Entonces me vas a subrayar en este cuento, en este texto. Vas a ir con tu dedito, vas a poner tu dedito y le vas a ir haciendo así. Palabra con palabra, palabra por palabra, hasta que encuentres un artículo y me lo subrayas con color rojo. Te repito, los artículos que tú tienes que encontrar y subrayar son el, la, los, las, una, uno, unas y unos. Después te pasas a la siguiente página, 75. Actividad 4. Dice que escribas el artículo definido que corresponde. Recuerda que los artículos definidos son el, la, los y las. En la primera imagen tienes un rinoceronte. ¿Cuál artículo crees que vaya? ¿El, la, los o las? Si te están hablando de un rinoceronte, ¿cuál le vas a poner? El rinoceronte, ¿verdad? Muy bien. Enseguida tenemos una estufa. ¿Ahí qué le vamos a poner? El estufa, las estufa, los estufa o la estufa. La estufa, ¿verdad? Lo mismo vas a hacer con los globos, las hormigas. Uy, ya te los dije, están súper fáciles. Abajito dice que vas a poner el artículo ahora indefinido. Recuerda que el indefinido son una, unas, unos y uno. Tienes una ardilla. Uy, ya te lo dije también. ¿Qué artículo vas a poner en la ardilla? Una ardilla. Puedes poner la ardilla, pero no estamos hablando de artículos definidos, sino indefinidos y es una ardilla. Ahora, en la mano, ¿qué vas a poner? Unas mano, unos mano, una mano, ¿verdad? Lo mismo vas a hacer con las rosas y con
los bloques. Ahora, en el número 6, nos vamos a pasar al número 7, donde dice que vas a escribir los artículos que encontraste en el cuento y el sustantivo que lo acompaña. Es decir, aquí en el cuento ibas a subrayar los artículos y te puse el ejemplo de una niña. En este caso el artículo es una, el sustantivo es niña y también es hermosa, porque ya te están especificando que la niña es hermosa. En la primera línea dice artículo. Aquí vas a poner todos los artículos que tú hayas encontrado. En total tienes que encontrar 9 artículos. En este caso vas a poner una. Enseguida vas a poner el sustantivo, que es niña. Después vas a poner el género, que va a ser masculino o femenino. Femenino, porque estamos hablando de niña. Y al último me pones el número, que va a ser el número singular, porque nomás están diciendo una niña. Y así lo vas a hacer. Te voy a poner otro ejemplo. Vamos a poner que encontramos el artículo el. Vamos a poner el. Y si te fijas, en él dice el bosque. En este caso, el sustantivo es el bosque. El género es masculino, porque estamos hablando del bosque. Y el número es singular, porque estamos hablando nomás de un bosque. Y vas a hacer lo mismo con todos los artículos que encuentres, ¿sale? Y ya cuando termines estas actividades, te vas a pasar a tu cuaderno verde, en donde antes que nada vas a escribir la fecha completa del día de hoy. Después vas a poner el título vas a poner el artículo, género y número, el mismo título que aquí tiene tu libro. Este mismo, aquí está en azul, pero acuérdate que tú lo pones en rojo. Y ya cuando tengas fecha y título en tu cuaderno verde, vas a escribirme 5 enunciados. Vas a inventar 5 enunciados en donde me pongas un artículo, el que tú quieras. El sustantivo, me pongas género y me pongas número, como los que te mencioné hace rato. Te los repito. Hace rato te di unos ejemplos de unos artículos que decía las niñas son bonitas. Ahí ya estamos hablando de un artículo que son las. Del sustantivo que son niñas. Del género que es femenino y del número que es plural, porque estamos hablando de muchas. Vas a hacer lo mismo tú, me vas a escribir 5 enunciados en tu cuaderno y me vas a subrayar con color rojo, me vas a subrayar el artículo, con color azul el sustantivo, con color verde el género y con color amarillo el número. ¿Sale? Repito. Rojo, artículo. Azul, sustantivo. Verde, género. Amarillo, número. Igual aquí te lo voy a dejar en la plataforma. Esta presentación que te dije, también te la dejo en la plataforma para que la puedas estudiar las veces que tú creas necesarias. Y cuando termines las actividades, me las envías a la plataforma. Y eso sería todo por el día de hoy. Que tengas un excelente día y nos vemos mañana. Adiós.